Televidente, gran feliz noche y benvenuti del nostro programma. Buona noche, Corsao. Un placer grande para nos iniciar hoy un programa del cual me está sintiendo adentro, no solamente como presentador, pero en el caso aquí, me estaba a conversar con una persona que nos llama siempre nos asesor médico, nos asesor científico, que está Dr. César Ponce. Pasó, nos ha conversado con Dr. Ponce por la semana pasada y nos planea entrevista aquí y luego ahora con el momento de entrevista llega hoy a mitad de grupo de gente afectada. Me está viendo de grip que tiene actualmente Ron Corsao o gente con grip y a partir de ahí nos quiere conversar con Dr. Ponce riba la situación mundial. Basada arriba información que va a circular en el comienzo de luna de januari de un brote de infección gripal en China y que estaba indicada según publicación extraoficial arriba internet que es por vida un brote pandémico. Tiene gente que ha desmentido, tiene gente que sigue tras de noticia y te empecé nos a tomar contacto con Dr. César Ponce para sobra no saco esta un científico que está sigue constantemente todo el desarrollo mundial y obviamente decisiones y comunicaciones que está emitida la Organización Mundial de Salud. Siempre que nos conversar con Dr. Ponce, me está así una aclaratoria que en el caso aquí nos está conversando con Dr. Ponce como médico, epidemiólogo, microbiólogo, como científico y no como representante de ninguna instancia oficial. Su conocimiento y su experiencia científica está lo que no está así uso de en el caso aquí. Doctor Ponce, muy buenas noches, bienvenido, gracias por estar una vez más con nosotros. Feliz año nuevo, todavía estamos a tiempo. Sí, estamos a tiempo y muchas gracias por la invitación porque hay mucho temor por los antecedentes que teníamos con el COVID y con otras cosas. Entonces, cuando sale una noticia de estas, hay mucho temor de la población. Sí. Y de pronto puede entrar en pánico. Sí, yo mismo me asusté cuando la vi, porque así empezó el COVID. Empezó con una noticia que salió de China y todo el mundo decía, mira lo que está pasando en China, y resulta que se regó por todo el mundo y para colmo más o menos en una temporada similar. Comenzamiento de año, es la comenzada en el año 2020, final de 2019, comenzamiento de 2020. Ahora, en la temporada actual, nos atende a trove que tiene un brote en China. ¿Qué nos puede decir de ese brote que se registró en China, doctor? ¿Es cierto? ¿Es publicidad fake? No, sí. China está en invierno ahora, winter, en una estación fría. Cada vez que hay una estación fría, hay un aumento de casos de enfermedades, infecciones respiratorias, principalmente por virus. Y realmente en esta época y a nivel global y en Europa y en otras partes ya se sabe que están circulando varios virus, ¿verdad? El principal, porque es el que más miedo le tienen, porque de pronto puede dar la enfermedad más severa, es el virus de la influenza. Afortunadamente para la influenza hay vacunas que pueden proteger al paciente, o si le da la enfermedad es menos severa, algo similar con lo que pasó con el COVID. Pero igualmente están circulando otros virus como el virus sincicial respiratorio, que afecta más a niños y a gente grande o ancianos, ¿verdad? Y ahora este virus que está circulando o detectaron en China, que es el metaneumovirus, ¿verdad? Pero entonces... ¿Qué es? ¿Es una gripe? ¿Cómo se manifiesta? Es un virus de gripe, es como una gripe, como muchos virus que tenemos, el virus de la gripe, ¿verdad? Hay adenovirus, rinovirus, el virus sincicial respiratorio, influenza, diferentes tipos de influenza, el coronavirus, que no solamente es el COVID. El COVID es uno de los coronavirus, pero el coronavirus hay más de 100 tipos de coronavirus que pueden afectar a la gente. La influenza, doctor,
Yo, afortunadamente, tengo tenía bastante tiempo sin tener gripe. Yo religiosamente, cuando llegue el mes de noviembre, voy a mi doctor de casa y me ponen la vacuna antigripal. Pero en este caso lo hice también en noviembre del año pasado y me dio gripe. ¿Qué quiere decir eso? No, porque es que la gripe no es solo por la influenza. Estoy diciendo que hay muchos virus que pueden producir el síndrome gripal, ¿verdad? No solamente influenza. Influenza es uno de los virus. Y además de eso, los virus de influenza van cambiando, van mutando, igual que el COVID. Correcto. Entonces, por eso tú puedes ver que cada 2 años cambian la vacuna de la influenza. La mejoran, la adaptan al virus que está circulando. Porque ese es un sistema de vigilancia que tienen los países desarrollados y tiene también Organización Mundial de la Salud o Organización Panamericana, la que conocemos como PAHO. Tienen esa vigilancia, entonces ellos saben que está circulando. Ya, hemos visto muchos casos acá en Curazao. De hecho, que estábamos casualmente ayer en un lugar público y se escuchaba por la tos, por níster, por manera de hablar, que había muchísima gente con gripe en el mismo lugar. ¿Hay en Curazao en este momento que usted conozca alguna digamos, un brote de gripe o... Mire, sí, aquí se conoce como el cuadro síndrome gripal o síndrome respiratorio. ¿Qué es un síndrome o síndrome? Son una cantidad de síntomas, en este caso, pues fiebre, secreción nasal, tosamento, secreción bronquial y todas esas cosas. Eso anteriormente uno los clasificaba muy estrictos. Eso es una gripe y es por tal cosa. Ahora no, hay mayor conocimiento y mayor capacidad de identificar el microorganismo, que puede ser muchas cosas. Por ejemplo, para un síndrome respiratorio, las pruebas modernas, que son por biología molecular, te pueden detectar en una sola muestra de un paciente 21 microorganismos que pueden producir esos síntomas. Imagínense. Y entre esos está el metaneumovirus, que es el que declararon ahora que está circulando en China. Pero eso de detectar un outbreak, una epidemia, eso depende de las políticas de cada país y de los gobiernos, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que si están buscando ese microorganismo, si lo están vigilando, y entonces ven que hay un aumento de casos por ese microorganismo. Pero eso no solamente en China, es en todos los países donde tienen las estaciones, y en la época de la estación de frío se ve que se aumentan los casos y específicamente de este neumovirus. Por ejemplo, hace una semana o 2 semanas salió un informe del sistema epidemiológico de Argentina y demuestran que donde ellos tienen el invierno, que han aumentado los casos de metaneumovirus y todas esas cosas. Es decir, que un resfriado común o quizás una alergia puede servir como aperitivo de una gripe. Sí, por supuesto, ¿no? Y una alergia, la persona que tiene alergia tiene muchas secreciones y no solamente como una gripe que usualmente es viral, sino también una infección bacteriana que podemos tener. Ok. Es por ello, doctor, que a veces nos preguntamos qué tan responsable tenemos que ser. Yo soy de los que siempre digo que como ciudadanos de una comunidad tenemos que hacer nuestra parte y no solamente dejarle todo al gobierno. El COVID nos enseñó que hay maneras de prevención y de hecho yo pienso que salimos muy bien del COVID si comparamos con otros países. Sin embargo, hay la mayoría de los locales comerciales donde se reúnen grandes cantidades de gente tienen los dispensadores de desinfectantes, de hand sanitizer, pero ya están vacíos. Ya para mucha gente ya no es necesario porque para ellos ya el COVID pasó. Y usted ha repetido en más que una ocasión que el COVID persiste. Sí, correcto. Y hasta qué punto
si el lugar a donde yo voy no lo tiene, yo lo puedo tener en mi cartera, o lo puedo tener en mi carro, lo puedo tener en el bolsillo, porque hay envases pequeños. ¿Qué pasa con esas medidas de lavarse las manos, de cada vez que tocamos una manilla de una puerta de un lugar público, lavarnos las manos? Todo lo que aprendimos durante la pandemia. No, la gente actúa o toma esas acciones cuando se siente en peligro de muerte. Cuando le dicen que es un grip como común, que no le va a dar gran cosa, entonces se olvida de las precauciones. Y esas precauciones de las que tomamos con el COVID no eran nada nuevas, eso han existido siempre. Eso, si haces la revisión histórica de la pandemia de la famosa gripe española, de la influenza de 1918, fueron las mismas medidas de prevención. Incluso ellos, la reactivación de la influenza en ese tiempo, que fue en 1918, después en el 19 o 20, resurgió otra vez otro pico epidémico porque la gente se olvidó de las normas de prevención, del aislamiento. Entonces volvieron a aumentarse los casos. Una de las cosas que escuchamos siempre, doctor, y que no sé hasta qué punto realmente nosotros nos motivamos con eso, pero siempre se habla del sistema inmune, que con un sistema inmune fuerte nosotros podemos quizá cerrar las puertas a muchas enfermedades o combatirlas con mayor eficiencia si acaso entran a nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos nosotros, en primer lugar, crear conciencia y en segundo lugar, saber de qué manera podemos reforzar el sistema inmune? Hay gente que todavía se mantiene renuente a las vacunas. Yo no me pongo vacuna por infinidad de razones. ¿Hay otras maneras de fortalecer el sistema inmune? Bueno, básicamente tener una buena alimentación, ¿cierto? No cometer excesos, ¿verdad? Los vicios modernos, y yo lo llamo vicios modernos, es la diabetes, por ejemplo, porque la diabetes, la mayoría de las personas es diabetes tipo 2 y es por malos hábitos alimentarios, por no hacer ejercicio o sedentarismo. Entonces, eso está demostrado que baja el sistema inmune. Pero en el caso de los virus, está bien, necesitamos un buen sistema inmune, pero los virus van cambiando, van mutando. Entonces, te puede repetir la misma gripe, pero con otro virus que ya mutó, que ya cambió, como es el ejemplo de la influenza, ¿verdad? Entonces, en este caso, son los mecanismos de protección de barrera, principalmente, porque tú nunca sabes cómo está tu sistema inmune en ese momento, ¿verdad? Y nosotros vemos aquí que hay gente que tiene síntomas respiratorios, va a los centros comerciales, no usa el famoso Moncapie, o si lo usa mal porque se lo pone debajo de la nariz. Y entonces, si lo va a usar, hay que usarlo bien, ¿verdad? O preferiblemente estar en casa, o hasta cuando pasan los síntomas, al menos 5 días, que usualmente los virus, las enfermedades virales, después de 5 días, ya la persona creó anticuerpos o defensas específicas y ya es poco probable que la pueda transmitir a otras personas. Pero también tenemos el problema de la parte laboral. A las compañías eso les sale muy costoso, ¿verdad? Las empresas de seguro les salen muy costosos las incapacidades o los AO que llamamos acá. Y entonces tú ves que en las compañías encuentras gente que está trabajando con síndrome gripales. Y un ejemplo clásico, recuerda cuando la pandemia del COVID, los americanos con el CDC decían que una persona con COVID debía quedarse 10 días en casa. Pero después lo fueron bajando por presión de las líneas aéreas y incluso bajaron porque se estaban quebrando, estaban perdiendo plata, y bajaron que la estancia de casa a 5 días. Pero muchas personas después de 5 días pueden seguir contaminando, correcto. Todo esto nos lleva, doctor, a una reflexión de que en una contaminación gripal, una transmisión de una bacteria, de un virus, hay parte y parte.
de lo que puede ser el factor o el elemento contaminante y el elemento vulnerable a ser contaminado. De ambas partes hay que tener responsabilidad. Correcto. Porque yo recuerdo aquella frase que se puso muy de moda cuando la pandemia de dame dos, y tratábamos ahí todavía en muchos negocios y en muchas instancias las marcas en el piso de la distancia que debemos guardar. Ahora, si nosotros sabemos que estamos en una situación vulnerable a contraer una gripe, porque la idea de este programa es simplemente conocer cuál es la situación a nivel mundial y de qué manera eso puede impactar en Curazao. Y no estamos creando ningún tipo de alarma, solamente estamos diciendo que hay mucha gente con gripe y que es importante protegernos. Ahora, aquí entra en juego lo que el doctor Ponce acaba de mencionar, el factor laboral, el factor de salud, las complicaciones que pueden surgir de una gripe. Hemos conocido casos de una persona que empezó a tratarse por gripe y fue a resultar en una situación muy, pero muy delicada. Entonces, primero que nada, tratar de no contaminarnos. Entonces, y tratar de no contaminar si tenemos gripe. Entonces, a veces en los supermercados, la gente todavía, uno no ha terminado de hacer su diligencia en la caja para pagar y ya tiene otra persona encima colocando cosas también, independientemente de que esté demarcado cuáles son mis cosas, pero es la cercanía, cuál es el apuro, cuál es la paciencia, la impaciencia. Entonces, nosotros debemos siempre, independientemente de que estemos sanos, guardar una distancia física. ¿Hasta qué punto, doctor, hoy día eso es necesario? Siempre es necesario. Si estás en contacto con una persona y principalmente las que tienen síntomas respiratorios, porque las precauciones son iguales para cualquier tipo de virus. Es que la gente pensó de que eso era solo para el COVID y no es para el COVID. Si tú ves todas las formas de precaución con cualquier brote de cualquier virus, son las mismas recomendaciones, las mismas precauciones. Ahora, ¿cuál es el pánico que ahora con este informe de China, que dijeron que es un metaneumovirus? Porque la gente piensa que es un virus nuevo. No es nuevo, no es nada nuevo. Eso lo detectaron los holandeses, no recuerdo si fue en el 2001 o 2011, pero haciendo estudios de muestras de personas que tenían cuadros gripales viejas, comenzaron a buscar por biología molecular y encontraron este virus. Okay. Pero los estudios epidemiológicos muestran que se ha detectado que está circulando desde 1900, de la década de los 60, de los 70. Lo que pasa es que no se identificaba, ¿verdad? Ajá. ¿Y por qué lo hicieron? Porque las empresas o los científicos, la compañía de salud que tienen hacen un banco de suero, que es un banco que coge muestras sanguíneas del suero de muchos pacientes y lo guardan para poder hacer estudios. Comenzaron a detectar anticuerpos contra el metaneumovirus y lo detectaron desde la década de 1960. O sea, eso no es nada nuevo, ni es tan infrecuente, porque los niños también sufren mucho de este virus. A ellos les da una enfermedad que se llama bronquiolitis, o sea, los bronquios más pequeños, y como los niños tienen las vías respiratorias más pequeñas, los afecta mucho y afecta mucho a los niños. Y se ha detectado que también es por ese metaneumovirus. Bueno, una reflexión, esta es una reflexión, Shonan, para no estar consciente que está importante en prevención. En prevención, me CTI, dinos banda para que unos meses, dinos banda para que otro, para sobra. Cualquier complicación por surgir, aunque está simplemente un grip, a mí te queda extraño. El grip aquí a durar más largo mes. Quizás no está intenso, a mí no siento síntomas intenso, pero largo sí. Ahora no está luchando contra allí. Nós vamos cumprir com algum anúncio de parte de esta assim nos programa possível, com permiso de nosso invitado, Dr. César Ponce, e just nós também.
Inspirada en filosofía de prevención, salud y eficiencia y con un team dinámico, nace Sabi Insurance. Inter una organización a vos servicio para donar a vos familia y vos propiedad un seguro que te pasa con vos necesidad y con vos presupuesto en tiempo récord y sin obstáculo para vos vivir tranquilo y bon segurado. Vamos a ser de un seguro responsable y accesible para Unitur. Toma contacto con Sabi Insurance. Así es emisora, pero así es Sabi sí. Promecu solo sali, nos portata abri. Aquí na supermarket, bombini. Paduna servicio, na grandi y chiqui. Cliente darei, testeita nos lei. Bombinita bom, bombinita bom. Boca guardamo, bota guarda pa 30. Dolci frutta, verdura fresco, tu sorti carni, black barata, pan caliente, busca di bo, dolci criollo. No va en un camino da bombinita bocas. ¡Wow! Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Jesús que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo, con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Wow, será lá para será? Sim, não será. Esta comida se tem nome de meu doctor. Ai, Bosquiri, não preocupar. Lá da minha tablita sabra também. Você sabe? Ah, que me vou preocupar. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h dia. Então nós está preco na casa também. Você está preco na casa, sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você está pensando em este lugar aqui, você. Ei, você se bom pode chegar lá da meta. Lá da meta chega cerca bom. Piu! Hey, conta, kono por imaginabo una mita para aqui. Mita kinang na Nieuwe Haven Industrial Zone di Corinde aqui na Dockweg. Maar kijk, ik sempre aqui na Free Zone. Mita para estar aqui na Free Zone mas. Mita bomini. Bota bomini, corso completo da bomini aqui na. Awo, dan check junto, kiko tinga aqui. Contavo turlo qual comida wak. Pero tá bom para abo mês também subir em www.corinde.com ou seguir a página social de Corinde. Televidente na nossa back, como assim nosso programa. Boa noite, Corsal. Me tive pedir dispensa para STEM, para so gripe aí. Nós não podemos ajudar, nós sim, mas eu pedia com gripe e nós se curvando, nós estamos lutando com a meta que é que nós se dominar, que Deus poder pronto nós lo sale fazer, pero tá pensei for de semana passada, nós a pensa de fazer programa para simplesmente conscientizar a população de ter em conta que o dia aqui. Ayer me arranha post que avisa, post que papia de temporada de frio que nós vai ter. Me não sei se é post oficial, mas puro, pero mañana ayer anoche lá, me não há chance de ainda de confirmar-lhe. Pero en todo caso, está un hecho sí, que ayer hasta tinha aguacero pisar acá, inteira noche aguacero acá, esta 13 con el prohibimiento de Sangura, esta 13 con el que para un motivo u otro no está muma, pues no se llega a casa, aguacero está acá, me digo bafo de auto, aguacero chiquito ahí, esta 13 hobby problema.
Nós vai continuar aqui com o Dr. Ponce, mientras tanto, nós que acordamos que nós chegando a vos aqui na Lab de Med, Laboratorio de Médicos, 45 años trabajando en beneficio de nuestra comunidad, siempre manteniendo etiqueta de confiabilidad como primer lugar. El primer cosa que nos tiene un criterio de trata de confiabilidad de nuestro servicio, producto de un personal altamente capacitado y equipo de primera línea para así donar un servicio confiable, pero además una filosofía de responsabilidad camina nuestra concientizarnos población en cuanto estado de salud y con para mantenerle en buena condición. Lab de Med, Laboratorio de Médicos. La nombre de Bombini Supermarket, el lugar ideal para hacer compras. No es una temporada de carnaval que por lo general no está así algo extra, ya sea en la casa, ya sea persona que va en marcha, ya sea persona que va a jump up, jump in, todo sorto de actividad. El Bombini está guardado, persona no está consciente de ese y empecemos en un stop. Grande en el mejor precio y con servicio único de Bombini Supermarket para sobra. Bombinita Bombas. La nombre de Sambil nos ha conversado con Fabi, tocante de programación grande que tiene, no lo olvida, tiene special que vos no puede fallar, está tomando lugar durante el día aquí y nos ha conversado con Fabi que tiene más información para nosotros. Siamo bambini a trove na Sambil, nós está junto com o Fabi e algum dia passado nossa papia de dia temporada nan mas duche para boas compras de Sambil, etapa caminda tem special grande dentro para custa dentro negócio de Sambil. Fabi, feliz noite, bambini a trove se canos. Boa noite, irmão, bambini aqui na Baxter canos também na Sambil. Que nos tem, Fabi? Pouco dia passado nossa papia de uma quantidade de coisas que tem, pero special grande e annual que é o programa trove Sambil semi-annual sale. Semi-annual sale. É algo tremendíssimo, passou desconto nan tá mais grande, não tá coco de quita 2 florinhas fora, não tá desconto nan mais grande mês. Com esse aí tá bem, Fábio. Bom, Herman, nós começar dia 5 com nosso Sambil semi-annual sale. Já, com essa maneira nós informar semana passada, nós estava tendo EPRI, pero agora que oficialmente nós está dentro da season de semi-annual sale, pues lo cual nós queremos invitar toda a pessoa que estava pendiente ou que sabe o roster mais ou menos de Sambil. O dia chega, a temporada chega bem cerca de nós, se você compra, aproveitar de tudo o qual que pode pensar, toch, não a logra comprar, pero toch, essa aqui está disponível, pues visitar-nos. No olvidar arriba cosa ya que dice son que llega pero me ta bebe agua limpi que men además vinco interfamia pero tiene espacio para tu rende de familia tan tempo da si compras es mucho nan en diferentes lugares para nan pasar un rato contento es grande nan tiene su espacio y tu rende por pasar duche pasó esa intención de Sambilta el lugar para interfamia aqui na Corsal. Fabi, danke e nós queda em contato, nós vai seguir de cerca é tremendo special aqui para você não ter a oportunidade de fazer compras em o melhor ambiente e na melhor preço. La nombre también de Agencia Funeraria El Señorial. El lugar camina siempre no está recomendado de tener contacto con el Señorial para así recaudar información necesaria para si acaso algo sucede y no sin que despedir de un ser querido, botín turbo cosa bon reglar. Esta es una situación duro, esta es una situación fefelo, pero vamos a ser suavizar el impacto teniendo turbo cosa adelantar bon reglar. Y también nos tiene una situación, o me avisa, una posición para cada situación. Nos tiene además nos servicio de fondos que también te ayudamos para también actuar con consenso preventivo. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo y respeto. Y no nombre de Curinde siempre donando a nos economía un palanca grande, fundamental de administración y desarrollo de nos free zone, de nos zona franca. Vamos a continuar con más, conversando con Dr. César Ponce,
Doctor Ponce, en el break comercial hablamos de quizá una denominación que le dan los holandeses a este tipo de lo que hablábamos, que esta gripe ha sido para mí larga. Quizá a lo mejor porque tengo la vacuna, no ha sido, gracias a Dios, muy intensa, pero sí ha sido muy duradera. Usted me decía algo al respecto de la gripe ¿cómo es la tos? La tos de los 100 días. Ajá. Sí, es que hubo un fenómeno, hay un microorganismo que es una bacteria que se llama Bordetella pertussis, que produce una enfermedad, en español le llamamos tosferina, Ajá. en inglés es whooping cough. ¿Eso no le da a los niños? Sí, claro, y le da a los niños y a los viejos también. A los viejos también. Sí, y... o sea, los viejos, nosotros en español decimos a los viejos, nos referimos a los adultos. No estamos hablando que también les da a nuestros ancianos, a los grandes, sí, correcto. Pero ahora con nosotros viejos que me de grande y de nos edad. Sí, y nosotros entonces muchos no están. En Holanda, en holandés se llama Kinkhoest. Es el tosferina que nosotros conocemos. Es prevenible por vacunación. Ya en el 2012, 2014 hubo un brote, un outbreak de tanto en Estados Unidos como en Holanda y en Europa. Y bueno, comenzaron a aumentar las vacunaciones, eso estuvo controlado. ¿Qué pasó después con el COVID? La frecuencia de vacunación bajó, principalmente en los niños. Y al bajar la frecuencia de vacunación comenzó a circular nuevamente este microorganismo. Okay. Y estos microorganismos pues no solo le da a los niños, también le da a los adultos, o como decimos a los viejos, le da a los adultos. Sí, y eso puede dar una tos crónica. Okay. Y esa tos crónica, que estamos hablando de 1 luna, 2 lunas, 3 lunas, y los holandeses lo han denominado la tos de los 100 días. O sea, 100 días son 3 meses y medio casi, que puede durar una persona tosando con esa parte. Entonces, por eso es nuevamente importante lo de la vacunación que tenemos que hacer. Hay una vacunación, doctor, que vi en estos días, apenas abrió el año, que el ministerio, las autoridades de salubridad están recomendando un refuerzo para una vacuna. ¿Es el mismo refuerzo del COVID? Sí, es una vacuna del COVID. Entiendo, no estoy seguro, pero que la gente no ha acudido mucho a esa vacunación. Es la vacuna que protege contra el COVID tradicional y la nueva variante que aumentó mucho, que se llamaba Omicron. Entonces, el Omicron, están llamando a la gente para que vaya a vacunarse gratis. Pero mucha gente, yo conozco mucha gente que no se ha tomado la primera dosis de vacuna, ha puesto la primera dosis de vacuna. Yo tengo 4 dosis y realmente me ha dado COVID 2 veces, a pesar de las vacunas, pero no he tenido que ir al hospital. Los síntomas son leves y esa es la importancia de la vacuna. Correcto. Bajar la mortalidad y bajar los casos graves, ¿verdad? Que tengan que ir al hospital. Doctor, quiero aprovechar esta oportunidad que estamos conversando con usted, porque incluso nosotros hemos hecho en el pasado 2 programas especialmente dedicados al dengue y los hemos repetido. Y se ha hablado en los medios de comunicación y es palpable la presencia, palpable quizá, es confirmable la presencia de una gran cantidad de zancudos. Eso es proporcionalmente equivalente a un aumento posible de los casos de dengue. Sí, claro. Y es que eso está demostrado. Los análisis epidemiológicos demuestran que en los países tropicales o subtropicales, nosotros estamos en el área del Caribe, somos trópico, ¿verdad? Totalmente. La frecuencia de los casos de dengue aumenta principalmente desde octubre y hace un pico máximo en diciembre, enero, y comienza a descender por allá en abril, en febrero o marzo. Eso es todos los años. Eso es frecuente. ¿Y a qué se debe? De que después de las lluvias comienza a aumentar la cantidad de zanguras
en este caso el Aedes aegypti o el Aedes albopictus, que son los que transmiten el virus del dengue. Y entonces se presentan los casos. Yo leí en estos días en Facebook, antes, no sé si fue antes de que cambiara el año, pero alguien hablaba de que había una invasión de Sangura preto. Me imagino que son de verdad unos zancudos que son negritos. Es igual al Aedes aegypti, pero es negro. Al Aedes aegypti le dicen patas blancas. Patas blancas, sí. ¿Qué diferencia hay? No, eso, bueno, los expertos son los entomólogos que hay, porque hay un Sangura preto que no es de la Aedes y no transmite el dengue, pero puede transmitir otras enfermedades, ¿verdad? Una enfermedad, por ejemplo, que no buscamos aquí, como es la fiebre del Nilo del Oeste, ¿no? Que son los famosos los culex, los zancudos o zanguras culex, que pueden transmitir el virus del Nilo del Oeste u otras enfermedades virales, que aquí desafortunadamente no se estaban buscando para ver si tenemos casos o no tenemos casos. Yo recuerdo que el doctor Kelly, Sirvin Kelly, que es el inspector de salubridad, me comentó que hace muchos años él hizo una investigación y sí detectó que estaba circulando el virus del Nilo del Oeste, pero después la Salubridad Pública no siguió. Y el virus del Nilo del Oeste se asocia también con una complicación que es el síndrome de Guillain-Barré, o sea, el síndrome de Guillain-Barré que te produce parálisis del cuerpo. Y en Corso se detectan siempre bastante casos de síndrome de Guillain-Barré por año. ¿Ah, sí? Sí. SEOS tenía muy buenos estudios, el hospital de SEOS, con el doctor Herstenblut y el grupo de neurólogos que detectaban los casos de Guillain-Barré. ¿Y es una enfermedad viral entonces? El Guillain-Barré es una respuesta inmunológica a una enfermedad viral, en este caso al síndrome al virus del Nilo del Oeste, o pueden ser otros microorganismos. Entonces, ¿irreversible esa parálisis? No, es reversible. Es reversible, pero con mucho cuidado, porque es una parálisis que va ascendiendo y puede afectar los músculos respiratorios. La persona se puede morir por falta de respiración. Entonces, en ese caso hay que dejarlo en el hospital, en cuidado intensivo y todas esas cosas. Ya. En cuanto a la parte inmunológica, doctor, ¿qué recomendaciones? Pues ya usted habló de que el sedentarismo, habló de una alimentación balanceada. ¿Hasta dónde el sedentarismo puede afectar nuestra salud? Hay muchos estudios en la persona que es sedentaria, tiende de la tendencia a ser pipizá, como dicen aquí. Sí. Le llaman obesidad. Sí. Y está demostrado que la obesidad y el exceso de carbohidratos produce un proceso inflamatorio crónico. Y entonces esas personas están más en riesgo de cáncer, las mujeres están más en riesgo de cáncer de cuello uterino, y de muchos cánceres por una inflamación crónica. Ya. Nosotros tenemos lamentablemente muchos casos de obesidad, y eso lo hemos hablado, y hemos hablado de la parte positiva también, que hemos visto cómo la gente está tomando conciencia, porque cada vez vemos más y más gente ejercitándose, haciendo ejercicio aquí en los alrededores del World Trade Center, donde están nuestros estudios. Por otra parte, en el área de Caracas Valle, en diferentes lugares, de gente que ha concientizado y ha tomado una actitud preventiva en este caso. Pero no solamente es caminar, es la alimentación, que además de evitar el sobrepeso, nos ayuda en cuanto a nuestro sistema inmunológico, entre otras cosas. Es prudente, doctor Ponce, hacer una evaluación, aunque yo no tenga sobrepeso, por ejemplo, con mi doctor de casa o con un nutricionista cada cierto tiempo, sobre todo cuando ya vamos subiendo de edad, porque muchas veces las cosas cambian en nuestro metabolismo, cambian en nuestro cuerpo, y nosotros no nos damos cuenta hasta que el cuerpo emite una alarma, nos avisa de alguna manera. Es prudente chequearse esa parte, la parte de la mente. Sí, en otras partes del mundo los programas de salud te dicen de que mínimo una vez al año debe hacerte un examen general con
el médico de casa, ¿verdad? Que te chequea la presión arterial, si estás diabético, si no estás diabético, porque a veces la gente piensa que solamente el gordo es el que está enfermo, el flaco, como llamamos, el que tiene un peso normal o es delgado, piensa que no está enfermo, que está bien. Pero se encuentran muchas personas que tienen aumento de los lípidos en sangre, que lleva a mucho riesgo para la enfermedad. Ya. È importante, Shonan, che lo tuma, nos avvisa in differenti occasioni sempre, e responsabilità di nostra salute dei nostri man, non dei doctor. Da nostro supervisor, passo e curpa, afortunadamente, mes cosco ora potrete un edificio e tiene un panel che manda, tiene differenti luci, differenti area, e ora che tiene un'area, che tiene un problema, e luz sta accende, well, nos curpa también. E da donavo si vota anche in tura, frecuentemente, por ejemplo, ¿qué puede ser un aviso de una fiebre, doctor? ¿Es normal que una persona a lo mejor en una semana le dé fiebre 3 veces? No, eso no es normal. Eso no es normal. La fiebre siempre indica que hay algo que anormal, no está bien. Que algo que no está bien. Sí. Ahora, si yo me tomo un antipirético, me tomo un remedio para la fiebre, se me baja y ya yo digo, ya no pasó nada. Sí, pero posiblemente son enfermedades virales que no son severas, que son pasajeras. Recuerda que no toda la persona que adquiere una infección tiene síntomas, muchos son asintomáticos. ¿Sí? ¿Las infecciones también? Claro, y lo vimos con el COVID. En el COVID se hablaba de que el 70% de los infectados del COVID eran asintomáticos, ¿verdad? Okay. Entonces, una cantidad entonces tiene síntomas y de esos otros se ponen a enfermedad severa. Es lo que está pasando con el metaneumovirus que está circulando ahora en China, ¿verdad? Hay personas que tienen enfermedad severa que han necesitado hospitalización. Ya. Pero yo quiero reforzar que eso no es nada nuevo. Ya los estudios epidemiológicos han demostrado que un niño en el primer año de vida es muy poco probable que le dé la infección por metaneumovirus, porque la madre le transfiere protección, le transfiere anticuerpos. Cuando se eliminan esos anticuerpos de la madre, entonces comienzan a presentarse los casos de metaneumovirus en los niños. Pero ¿cuándo? En muchas partes no sabemos porque no lo buscamos. Y también hay estudios que a los 5 años de edad, entre el 80% al 100% de los niños ya han tenido infección por metaneumovirus. Entonces, y nadie se dio cuenta. Un gripe pasajera o un niño que el niño tiene moquito, como el niño tiene moquito. Los que le da un poco más severo, que le da lo que denominamos bronquiolitis, necesitan hospitalización para darle toda la atención necesaria, pero está circulando. Incluso en Curazao hemos detectado los pocos exámenes que hacemos por biología molecular que puede detectar se han detectado algunos casos. Lo que ocurre es que la prueba molecular no es muy frecuente aquí porque esos paneles no están cubiertos por el sistema de salud y todavía persisten, el costo está un poco alto. Bueno, esperemos que en esta... ¿Usted ha escuchado algo, doctor, de ese cambio climatológico que, diferente al calor que hemos venido soportando, viene una temporada de frío? ¿Usted escuchó algo de eso? Yo escuché, pero no sé si es oficial o lo que tú comentabas, pero lo cierto es que mi hijo que está en Holanda está reportando que Holanda está muy frío en esta época, que está bastante frío y están aumentando los casos de infecciones respiratorias. Pero de eso de las infecciones respiratorias, yo quiero hacer otro aporte, ¿verdad? Nos asustamos ahora por el metaneumovirus, nos asustamos 2 años pasados por el COVID. Los científicos anunciaban que inicialmente lo que se preveía era que iba a ser una pandemia de influenza parecida a la de 1918, 1920. Eso era lo que se pensaba, que iba a ser una pandemia de influenza.
se interpuso el virus. Ahora, la situación, y hoy me llegó casualidad un informe, están detectando influencia A, o sea, A significa de aviar, de aves, que ese virus se está adaptando a los humanos, y eso es lo que hay que estar muy pendiente y estar vigilando. Se han detectado, hay diferentes tipos de influenza A, pero ya en Latinoamérica, también en China, en Japón y en otras partes se han detectado casos de este tipo de influenza. Y si eso se adapta en el humano, eso sí es obvio y peligroso, es muy riesgoso, porque los humanos no tenemos inmunidad contra ese tipo de virus. Entonces, si no tenemos inmunidad contra ese tipo de virus, pasa lo que pasó con el COVID. Mucha gente se va a enfermar y no sabemos qué tan severo va a ser esa parte. Questo non si cuida, no guarda, actúa preventivo che men, actúa a tempo, actúa adelantado. No, ora quel problema bini, você vai correr comprar hand sanitizer, vai comprar papel de WC, para louco, para ele passar. Non sta papiando nada di quello con non sta papiando di simplemente actúa preventivo. Mantener distancia, mantener manos limpi, lava man constantemente, cuida buen instrumento, botosamento, queda lejos del grupo, no encamina, no tiene nadie, va y busca. Independientemente que nos no está papiando de ninguna pandemia, nos no está papiando de ninguna crisis, no está papiando de simplemente un grip que può quedar lejos y si vota acto preventivo. Gracias al doctor César Ponce por su visita, por su información siempre valioso. Un placer, doctor. Muchísimas gracias. No, siempre dispuesto a colaborar para informar a la población de Corsou. Lasciamoci danki. E danki también al Lab de Medico, donde nos sponsor, que siempre está presente para nos portrese información de salud. Lab de Medico, Laboratorio de Médicos. Suena un feliz noche para vos, Anturi, y tenemos próximo programa.